up your Bibles and look at Ephesians chapter 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, Verses 1 through 3. versículo del 1 al 3. Now, Si alguien quiere leerlo, as we read that, I want you to think, this is your story. y a medida que vamos a leer, yo quiero que usted piense que esa es su historia. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ok, yo lo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. And you were sick in your trespasses and sins? Dice que estabas enfermo en tus pecados. Dead. 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 This is where Muerto. we all come from. We all come from the grave. Ahí es de donde todos venimos del sepulcro And we serve the God of this world. y servimos al Dios de este mundo. And we were involved in the lusts of our flesh. Y estábamos involucrados en la perdición de nuestra carne. And to look at the text, we were children of wrath. Y mire lo que dice el texto ahí. Éramos hijos de ira. Jews, Gentiles, Judíos, gentiles, Muslims, musulmanes, Buddhists, budistas. no matter what name, No interesa el nombre que le quiera dar. no matter what region of the world, ¿Qué región del mundo? all are sons of Adam, all are dead. Todos son hijos de Adán y todos están muertos. Now, Bueno, look at verse 4 through 9 of that same passage. en el mismo lugar donde estamos, vamos a ver el versículo 4 al 9. Same chapter, right? 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente en Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados. 9? 9. I'll stop at 9. Okay, No por obras para que nadie se gloríe. okay. Go back and read verse 5 again. Verso 5 de nuevo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Who made you alive? ¿Quién te hizo vivo? ¿Quién te dio la vida? Who made you alive? ¿Quién te hizo, te dio la vida? Calma. Okay. No one makes themselves alive. Nadie se da vida a sí mismo. We can't. No podemos. We're dead. Estamos muertos. It takes a sovereign miracle of God. Eso toma un milagro soberano de Dios. So when we were dead, God made us alive. That's what happened to Lydia. Cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida. That's Nos dio what vida. happened to Nicodemus. Eso le pasó a Lidia, eso le pasó a Nicodemo, That's what happened to you. eso le pasó a ustedes. And look at verse 8 again. Y el versículo 8, otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. See that? You were saved through faith,
and not something you did. Fuiste salvo a través de la fe y no por nada que tú hiciste. It's not about you. Esto no tiene nada que ver contigo. That's the doctrine of total depravity. Esa es la doctrina de la depravación total. Now, what I've said to you is this. If you really get this point, Si, póngale cuidado a esto, si usted realmente entiende este punto, then where we're headed is going to make sense. entonces a donde vamos ahora va a tener mucho sentido. But if you still think that man has something, some small part in him, some small part that Pero- has the ability to turn himself to God, Pero si usted cree dentro de usted de que aún existe una parte pequeña, por pequeña que sea, dentro del hombre, que puede él mismo voltearse hacia Dios, if you think that there's some part that's still there, then you're going to really have a hard time with the rest of the things I'm going to teach you. si usted cree eso, de que hay alguna parte dentro de la persona que puede hacerlo, usted va a tener dificultad con el resto de las cosas que le voy a enseñar. But we ask this question. Y nosotros hacemos esta pregunta. If all are born dead in sin, Si todos han sido nacidos muertos, then how does God do it? How does he bring anyone to himself? si todos han nacido muertos, entonces ¿cómo es que Dios los trae a sí mismo? That leads us to our next doctrine. Esa es la continuación para la próxima doctrina, Which is unconditional election. que es la elección incondicional. Okay, when this topic is raised, Cuando este tema sale, it's either with delight or fright. sale en dos formas, con demasiado deleite o con demasiado temor. Because in this area, we're dealing with the doctrine of predestination as well. Porque aquí en esta área estamos lidiando también con la doctrina de la predestinación. Now, all churches, if they're Orthodox, they have a doctrine of predestination. Todas las iglesias, si son ortodoxas, tienen una doctrina de predestinación. And the reason why they have to have that is because predestination is clearly mentioned in the Bible. Y la, With the word. y la tienen que tener porque claramente se menciona en la Biblia, específicamente. The doctrine of election La doctrina de la elección explains that God moves some from imminent destruction to life and peace with Him. explica que Dios mueve a unos de una de destrucción inminente a una vida con Él. It's basically saying that, you know, all these X's represent people, Todas estas cruces aquí son personas and God elects some of them y Dios elige algunos de ellos to be His very own. para ser su propio. That goes over like a lead balloon in the humanity of man. Eso es como una bomba en la humanidad. Okay? That angers people usually Generalmente esto enoja a las personas. because they say, well, that's not the God I know of. Dicen, ese no es el Dios que yo conozco. He's loving all people. Él ama a todo el mundo. Now, we just spent the better part of this afternoon explaining all men are without hope. Y por eso gastamos la mayor parte de esta tarde explicando que todos los hombres están sin posibilidad, sin esperanza. But the Bible clearly explains that there are some people that God calls to Himself, while others He passes over. Pero la Biblia claramente dice que Dios escoge a ciertas personas y a otros no. These people are referred to as the chosen
Esto es lo que nosotros llamamos los escogidos, or they're referred to in Bible as the elect. o la Biblia habla de los elegidos. Both biblical words. Ambos son palabras bíblicas. Get your concordances on those computers. Look up the word choose, chosen, or elect. Y si usted busca en la concordancia y en su computador con las palabras escoger, escogidos o electos, The doctrine of the Trinity involves a word that's being introduced to explain a biblical doctrine. la doctrina de la Trinidad incluye una palabra que está diseñada para explicar la doctrina de la elección. I mentioned that before, that Trinity, the word Trinity is not used in the Bible, but it's a theological term to explain a biblical concept. Acuérdese que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero es un concepto teológico para explicar la Trinidad. In the case of the doctrine of election, election and choosing and chosen are used in the Bible. En el caso de la elección, estas palabras aquí están utilizadas en la Biblia. Sometimes when I'm teaching on this, people are astounded, like, oh, I've never heard that before. Y hay veces cuando yo estoy enseñando esto, la gente dice, yo nunca he escuchado de esto. You take a look. How many places in the Bible it begins to say those kinds of things? No, chequéelo y ve que tantas partes en la Biblia comienza a decir eso. I'm introducing the topic at this point. Let me give you a number of texts. Estoy presentándoles a ustedes ahorita el tópico y les voy a dar un número de pasajes. Let's assign these to each of them Okay. and then have them read in order. Diferentes personas los van a leer y los van a leer en el orden que diga. Okay? Deuteronomy 10, Deuteronomio 10, 14 to 15. 14 al 15. ¿Quién? 10, 14 al 15. Here, you can go ahead. Just go right down the list. Salmos 33, 12, la segunda persona. Salmos 65, la primera parte del 4. Ay. Mateo 22, 14. El primero de ti. Lucas 18, 7. Listo. Romanos 8, 33. Romanos 8:33. Tito 1:1. Tito 1:1. Segunda de Timoteo 1:9. Y Apocalipsis 13:8. ¿Dónde? Apocalipsis 13:8. Okay. Can we read those in order now? Comencemos entonces. Just call Yeah, them out. yeah. And then, okay. Where's the first one? Right here. Ok, Deuteronomio 10, 14 al 15. ¿Aquí alguien escogió Deuteronomio 10, 14 al 15? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Salmo 32, 12. 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmo 65, la primera parte del 4. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti. Mateo 22, 14. Dilo más duro. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tito 1, 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Segunda de Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Apocalipsis 13, 8. A la bestia la adoraron todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos
desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. All right, we may find great comfort in how God particularly called each of us to himself. Sí, esto nos da un consuelo grande en cómo Dios escogió a llamar cada uno de nosotros así. This is a delight, Esto es un deleite, but it begs the question, well, what about those who were not called? pero trae la pregunta, ¿y qué con aquellos que Dios no llamó? Okay, this is kind of like the other side of the coin. Es como el otro lado de la moneda. On one side of the coin, you have the election of God to life. The other side of the coin, you have reprobation that's in death. En un lado de la moneda tenemos los electos por Dios a la vida y en el otro lado los reprobados de Dios. So, here are some more remarks by David Steele. Aquí hay otras marcas de David Steele. Those that were not chosen to salvation Aquellos que no fueron escogidos para la salvación were passed by and left to their own evil devices and choices. fueron separados, fueron dejados y a sus propios deseos y sus propias maldades. It is not within the creature's jurisdiction, referring to us, No está dentro de la jurisdicción de la criatura, es decir, nosotros, to call into question the justice of the Creator for not choosing everyone to salvation. para cuestionar la justicia del Creador de no escoger a cada uno para la salvación. It is enough to know that the judge of the earth has done right. Eres suficiente saber que el juez de la tierra ha hecho lo correcto. It should, however, be kept in mind that if God had not graciously chosen a people for himself, Sin embargo, deberemos mantener en mente que si Dios no ha escogido graciosamente a personas para Él and sovereignly determined to provide salvation for them and apply it to them, y ha determinado en forma soberana el proveer salvación para ellos y aplicársela a ellos, then none would be saved. entonces ninguno hubiese sido salvo. The fact that he did this for some to the exclusion of others El hecho de que Él hizo esto para algunos a la exclusión de otros, is in no way unfair to the latter group, en ninguna forma es injusto para el grupo trasero, unless, of course, one maintains that God was under obligation al menos que nosotros digamos que Dios tenía la obligación to provide salvation for sinners, para proveer la salvación para los pecadores, a position which the Bible utterly rejects. que es una posición que la Biblia totalmente rechaza. I mean, this is the part that people get stuck right here. Esta parte es la parte donde la mayoría de las personas se estancan. Okay? Everybody is going to hell. Todo el mundo va a ir al infierno, But God, in His mercy, chooses to save some. pero Dios en su misericordia escoge salvar a algunos. When I start to teach on this, New Testament Christians, of which we are, we're after the New Testament. Cuando yo comencé a enseñar sobre esto a los cristianos del Nuevo Testamento, que somos todos nosotros, They often will respond by saying, well, this doesn't sound fair. This isn't like God. y generalmente dicen, esto no tiene sentido, esto no es justo, esto no parece de Dios. But I think to myself, what Bible have they been reading? Pero mi pensamiento es, ¿qué Biblia han estado leyendo? I mean, think about the entire Old Testament. Pensemos de todo el Antiguo Testamento. God chooses Abraham to be the father of the nation. Dios escogió a Abraham para ser el padre de las naciones. When God called Abraham, he was an idol-carrying pagan. Y cuando Dios llamó a Abraham, él era un idólatra, un pagano. He pawned his wife off twice as his sister to save his own life. Él tomó a su esposa 2 veces, le dijo que se presentara como su hermana para salvar su propia vida. But he received grace from God. Pero él recibió gracia de Dios. And his son Isaac
y su hijo Isaac, and his son Jacob, y su hijo Jacob, which begins the 12 tribes of Israel. que comenzó las 12 tribus de Israel. What about the people who were born as Philistines ¿Qué tal de los filistinos or the Amalekites? o los esos, The Amalequitas, Jebusites, los jebusitas, the Canaanites, los cananitas, the Girgashites. Gergashkais, Gergashkais, guys. ¿Quiénes son esos? God did not call them. Dios no los llamó a ellos. I mean, this isn't something new. Esto no es nada nuevo. It's all over the Bible. Está en la Biblia. Now, it wasn't just a Jewish thing. Y no fue solamente una cuestión judía. You remember when the armies of Israel, they crossed the Jordan and they come to this huge fortress of Jericho. Acuérdese cuando los ejércitos de Israel cruzaron el Jordán y llegan en este fuerte Jewish. They got across to this They big. crossed the Jordan River. The Jews crossed the Jordan River to this come across this great fort known as Jericho. Oh, entraron a este castillo de Jericó, grande. And a woman by the name of Rahab, Y una mujer con el nombre de Rahab, not a Jew, que no era judía, she is saved. ella fue salva. In fact, she is listed as a woman of faith. Es más, ella está enlistada como una de las mujeres de la fe. Well, it must be that she was a woman of virtue. ¿Sería que ella era una mujer virtuosa? She was a godly woman. ¿Debería ser una mujer de Dios? She obviously was somebody that was loving and seeking God. En alguna forma ella era amorosa y estaba buscando de Dios. What was her chosen profession in life? ¿Cuál era la profesión de ella? Prostitute. 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 Prostituta. Yeah. There's no virtue there. ¿Qué tipo de virtud hay ahí? But because of God's providential choice, she's called. Pero por la escogencia providencial de Dios, ella fue escogida, fue llamada. Just like Lydia in the New Testament, God opened her heart and gave her the gift of faith. En la misma forma que Lidia en el Nuevo Testamento, Dios le abrió el corazón a ella y le dio el don de la fe. You know that Rahab ¿Se acuerdan de Rahab? is in the lineage of Christ? ¿Ustedes saben que ella está en el linaje de Cristo? Ha ha ha! Tipo de gente en la familia. God is no respecter of persons. Dios no respeta a las personas. Okay? So, regarding the doctrine of reprobation, Bueno, entonces con respecto a la doctrina de la reprobación, people that are passed over in their sin. las personas que no fueron escogidos en su pecado para salvación. Let's read a number of other passages. Vamos a hacer lo mismo, vamos a leer un número de diferentes pasajes. Assign these out. Ok. Proverbios 16:4. Okay? 16:4. Okay, there you go. Juan 12, 39 al 40. Two. Juan 17:12. Romanos 9, 10 al 16 y 18. Romanos 9, 10 al 16 y el 18. Tesalonicenses 2, 13 al 14. Thank you. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Tú. El que no levantó la mano. Primero de Pedro 2, 8, 9. Judas 4. Listo. Comencemos entonces con la primera, Proverbios 16:4. Todas las cosas
Juan 12, 39 al 40. Por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo, Dios los encegueció y cerró su mente, para que ellos no pudieran ver ni entender, y tampoco volverse a mí para que yo los sane. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Romanos 9, del 10 al 16 y el 18. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Segundo de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 8, 9. Y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Judas 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados por esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. I want you to look, I think just that reading. The Word of God says it itself. Es decir, la palabra de Dios lo dice en sí. But look back again to Romans chapter 9. Pero chequemos otra vez en Romanos 9. You should note in chapter 9, especially verse 16. Ah, And 16 through 18. capítulo 9, especialmente versículos 16 al 19. 9, 16 al 19. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué hasta el 19? ¿19? No, just 18. 18. Now, so Paul, he's talking here about those that receive mercy are the ones that are saved. Aquí Pablo está hablando claramente que los que reciben misericordia son los que son salvos. And he makes the point here, it does not depend upon the man who wills or the man who runs. Y el punto que hace aquí es que no depende de la persona que quiere o del que corre. Of course that's true. Claro que eso es obvio. Based on what you've already learned, that has to be true. Basado en lo que ya hemos aprendido, tiene que ser verdad. Because man, we already learned, is born dead. Porque ya aprendimos que el hombre nace muerto. The willpower is not there. El deseo de voluntad ya no está ahí, el deseo. So what does it depend on? Entonces, ¿en qué depende? It depends on God extending mercy. Depende en la misericordia que Dios extiende.